Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir la quinta clase de la unidad curricular Lenguaje y Comunicación Liberadora, específicamente en el núcleo básico. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no impacte de manera negativa en la formación de nuestros profesionales. En esta teleclase, la redacción, vamos a desarrollar 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. La escritura como un ejercicio integral. Revisaremos los 2 elementos básicos para escribir correctamente: el manejo conceptual y el uso correcto de los recursos expresivos. Y finalmente, el arte de narrar o contar y la destreza de describir. Los objetivos de esta quinta teleclase, destinada a profundizar el área de lenguaje y comunicación liberadora, serán: 1. Tomar conciencia de la importancia del manejo de los conceptos para poder escribir correctamente. 2. Reconocer los recursos expresivos del lenguaje escrito. Y 3. Introyectar la trascendencia de la argumentación, la narración, la descripción y el diálogo como recursos necesarios a la hora de escribir. Visto esto, pasemos entonces al primer momento de esta nuestra teleclase de hoy, la escritura como un ejercicio integral. Hoy vamos a revisar el tema de la redacción. Escribir no es una tarea fácil. Tampoco es fácil respirar, obviamente. Cuando nosotros respiramos, todo el mundo dice: sí, uno respira desde que nació, nos dieron 3 nalgaditas y aprendimos a respirar. Eso no significa que seamos maestros de la respiración. Para ser un maestro de la respiración hay que ser un yoga. Una persona que practique el yoga y aprende a utilizar la respiración como un asana para mejorar su digestión, para mejorar la circulación, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con escribir. No todo el que lee sabe escribir. No todo el que aprende a escribir es que lo hace bien. Escribir es un arte, pero también es una disciplina. Para poder expresarnos con claridad, tenemos que apuntalar ideas. Y hacerlo por escrito significa que debemos manejar los conceptos. Inicialmente debemos manejar los conceptos, estar claros. ¿Qué significa cada cosa? Si nosotros sabemos qué es un pizarrón, nosotros podemos hablar del pizarrón. Si nosotros sabemos lo que es un marcador, nosotros podemos hablar del marcador. Entonces, esto nos dice, ¿qué es un concepto? Un concepto es la definición de lo que vamos a entender que significa una palabra. Un concepto, desde la visión aristotélica, contiene, y aquí tenemos una lámina que nos puede ayudar, es un término que queremos definir. O sea, lo primero que vamos a tener, hoy en este caso vamos a dar un ejemplo, es un lápiz. Tenemos el lápiz. Entonces, ¿qué es el lápiz? Entonces ponemos, un lápiz es, nos vamos al grupo al que pertenece esa palabra. Un lápiz es un instrumento para escribir. Y ahora, para completar el concepto, vamos a hacer qué lo diferencia de todas las herramientas que hay para escribir. Entonces, un lápiz es un instrumento para escribir que tiene un cuerpo de madera y un alma de grafito, el cual permite, al pasar, deslizarse sobre un papel, deja unas trazas, deja un texto, va surgiendo el texto del lápiz. Eso va surgiendo el trazo. Eso, ya ahí tenemos un concepto. Fíjense, sería diferente si fuéramos a definir un marcador. Un marcador de pizarra es un instrumento para escribir, igualito que el lápiz. Pero, ¿en qué se diferencia? En que tiene un cuerpo de plástico y un corazón de fibra que contiene tinta y puede deslizarse sobre una superficie
totalmente lisa y dejar un trazo en esa superficie lisa, un trazo borrable. Fíjense, tenemos dos productos totalmente diferentes y acabamos de hacer dos definiciones, la del lápiz y la del marcador. Siendo ambos de la misma familia, que son instrumentos para escribir, tendríamos una diferencia en para qué sirven. Uno escribe sobre papel y el otro sobre pizarra acrílica. Perfecto. Veamos otro ejemplo que fue muy interesante. Simón Bolívar fue catalogado por sus enemigos de dictador y luego lo calificaron de tirano. Resulta que para la época de Bolívar era normal ser un dictador. Es más, es uno de los títulos que él recibe, porque un dictador era quien dictaba normas, quien dictaba órdenes. No era el concepto que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros consideramos un dictador una persona que impone a troche y mocha su voluntad con la fuerza y con las armas. No, en el tiempo de Bolívar, un dictador era el que dictaba órdenes, diferente a un tirano que sí era el que se imponía su voluntad a troche y mocha con la violencia. Los enemigos lo acusaron de ser un tirano. Y nosotros, hoy en día, cuando leemos los textos de antes, tenemos que comprender, y ahí tenemos, para esto es el ejemplo, tenemos que irnos a cómo se utilizaba esa palabra, ese término, en el momento en que lo estamos leyendo. Porque seguramente lo vamos a entender de manera diferente. Cada palabra entonces tiene un sentido, algunas veces compartida por un solo grupo humano, otras veces mucho más completo, mucho más universalizado. También está el factor histórico y el factor social. Por ejemplo, la diferencia entre solidaridad y caridad. Este es un ejemplo bien bonito. Nosotros podemos decir que el pueblo venezolano es un pueblo solidario, es decir, que vemos al otro como un hermano y compartimos en los barrios nuestros, igual que en nuestros pueblos, la palabra solidaridad está internalizada. Nosotros sabemos que nuestro vecino tiene una necesidad y nosotros vamos y compartimos nuestra comida, nuestro techo, todo lo que haga falta. A diferencia de la gente que está que se siente superior y que lo que hace es caridad, que le da al pobre lo que le sobra. Nosotros no damos lo que nos sobra, nosotros compartimos lo que tenemos. Y entonces esa palabra solidaridad es diferente a caridad. Normalmente es la visión política y la visión ideológica lo que hace peso. Entonces, como acabamos de ver, esta es nuestra síntesis de este primer momento, nosotros revisamos la importancia de tener claros los conceptos. Vimos cómo se arma un concepto desde la visión aristotélica y cómo debemos utilizarlos de manera correcta. Entonces, ya con esto cerramos nuestro primer momento. Una vez revisada la noción de concepto, pasamos a nuestro segundo momento de esta teleclase, el manejo conceptual y el uso correcto de los recursos expresivos. Ahora, veamos cuáles son las partes que conforman una oración, la construcción de una idea completa. Son tres: el sujeto, el verbo y los complementos. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona que ejecuta la acción. Puede ser expreso o tácito. Por su parte, ¿qué es expreso? Expreso significa que está allí. Cuando escribimos decimos, María tiene unas flores. Ya allí María es un sujeto expreso. Si nosotros decimos, tiene unas flores, el sujeto está tácito. Entonces nosotros podríamos construir una oración que diga, María tiene unas flores. También un buen ánimo. ¿Quién tiene un buen ánimo? María. Ya en la segunda oración
María, que es el sujeto, estaría totalmente tácito. No está presente, pero está incluido. Luego tenemos el verbo. El verbo es la acción. Puede estar, y esto es importantísimo, los verbos pueden estar en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Es el nombre del verbo. Correr, comer, saltar, hablar. El nombre del verbo no es el verbo conjugado, no significa una acción, es simplemente el nombre. Es como ponerle María, Pedro, Juan, Chucho, Jacinto, José. El nombre del verbo se llama infinitivo. Entonces, no significa, nosotros podemos, en una frase, correr no significa que estamos teniendo una acción, simplemente estamos nombrando un verbo. Entonces, nosotros podemos decir, el verbo correr es, cuando decimos es la acción. El verbo correr es una herramienta necesaria para describir un movimiento acelerado. Fíjense, acabo de hacer una oración completa. Ok, entonces, además del verbo en infinitivo, que es el nombre del verbo, lo tenemos en indicativo, que es la acción en tiempo real. ¿Cuándo hablamos nosotros en tiempo real? Presente, pasado y futuro. Yo comí, yo como, yo comeré. Tiempos simples y reales, de verdad, verdad. Cuando pasamos al subjuntivo, estamos trabajando con tiempo no real, con un tiempo ficcionado. Si decimos, yo habría comido, ¿comí o no comí? No, yo habría comido si me hubieran dado el alimento. Fíjense, no fue un hecho real. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando uno escribe para no utilizar un subjuntivo, porque los subjuntivos son ideas, son deseos, son necesidades, pero no es un tiempo real, no es una acción real. Luego tenemos los gerundios. Los gerundios son los verbos que terminan en ando y yendo. Son impersonales. Uno no puede decir María yendo, María comiendo. No, estaría mal armada la frase. Entonces, María comió, pero podríamos decir María estaba yendo. Wow, ahí cambia. Ella estaba, el verbo real es estaba, y yendo es un gerundio. Y tenemos los participios, que los participios son los que terminan en ado o en ido. Igualito. Subido. El perro estaba subido en la silla. Eso. Ya ahí cambia. Entonces, entendamos, los verbos, para que nos salga bien un texto, deberíamos usar lo más simple posible. Un presente, un pasado o un futuro. Simple, sin ponerle más patitas. Porque mientras más claro escribamos, mejor dicho estarán las cosas. Recordemos que cuando nosotros escribimos, nosotros no estamos junto al texto. El texto no se va a ir con nosotros. Cuando nosotros lo escribimos, el profesor nos dice, hagan un ensayo. Nosotros vamos a escribir un ensayo, pero el ensayo se va a ir solito a las manos del profesor. No va a ir acompañado por nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos estar ahí para explicar lo que el texto nos dice. El texto debe ser lo más claro posible. Y esa es la idea de escribir bien. Entonces, luego están los complementos. Los complementos son lo adicional en la oración, lo que nos dice qué es, dónde está y de qué manera está. Entonces tenemos complementos directos, complemento indirecto y complemento circunstancial. Ponemos, ¿qué es un complemento directo? Vamos a poner un ejemplo. La casa es bonita, está sobre la montaña y tiene las ventanas amarillas. La casa es bonita. Bonita sería el primer complemento directo. Es cómo está la casa, qué características tiene la casa. ¿Dónde está? Complemento indirecto. Está sobre la colina. Y luego un circunstancial y sus ventanas amarillas. Entonces, son los diferentes elementos que van a conformar la idea.
Mientras más páticas le pongamos, mientras más complementos le pongamos, más compleja termina siendo la oración y más difícil también de entender. Después, venimos con los enlaces. Para poder armar una oración necesitamos unas cosas que llamamos preposiciones, que son las palabras que van a terminar haciendo los puntos de conexión. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Son 19 palabras que son las que nos sirven de enlace. Claro, yo me las aprendí chiquito como una cancioncita. Hoy en día la mayoría de los estudiantes no se lo aprenden como una cancioncita, lo cual está muy malo y por eso terminan escribiendo mal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Que esas preposiciones nos van a dar las ideas, los puntos para ir enlazando las oraciones y no hablar como Tarzán. Yo Tarzán, tú chita. No, así no podemos hablar. Nosotros hablamos de manera corrida. A eso le vamos a agregar artículos. Las palabras en castellano tienen artículos. En otros idiomas es más difícil. O sea, son distintos, pero en castellano nosotros tenemos artículos. Y tenemos dos tipos de artículos. Los artículos determinados, los que son concretos, él, la, ella, él, o sea, los artículos que son determinados y los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. O sea, los artículos determinados nos dicen el libro. Un artículo indeterminado, un libro. Un libro puede ser cualquiera, el libro es este. Entonces, eso ya nos establece una diferencia. Fíjense, en castellano es un idioma complejo. Nosotros tenemos la relación entre las palabras. El artículo va de acuerdo al sujeto y el sujeto y el verbo va en relación al sujeto también. Entonces nosotros decimos, los libros son, nosotros no podemos decir jamás, los libros es, porque los libros están en plural, por lo tanto el verbo también tiene que estar en plural. Todo esto, todo este bote de palabras, se les añade los adjetivos son las calificaciones, lo que nosotros vemos que le vamos a ir agregando, nosotros podemos decir si nos gusta, no nos gusta, si es feo, si es bonito, entonces nosotros vamos a agregarle un adjetivo. Y para que esa oración nos quede represente los tonos que nosotros utilizamos, tenemos que agregarle los signos de puntuación. El punto, la coma, el punto y aparte, los signos de interrogación y los signos de admiración. Nosotros no decimos en inglés, hay una forma de hacer una pregunta. En castellano nosotros preguntamos de cualquier manera. Por eso en castellano los signos de puntuación, la admiración o la interrogación tiene que abrir al principio de la oración y cerrar al final de la oración. Eso es necesario. Nosotros no podemos hacer una adaptación de otro idioma como sería el inglés que elimina el signo de puntuación inicial. Nosotros tenemos que agregarlo. En síntesis, para poder expresar por escrito nuestras ideas, debemos respetar las normas gramaticales. Cada creación debe ser un pensamiento completo. Cada oración debe ser un pensamiento completo. Y como es un escrito y no estamos presentes, debemos dar el sentido. Y el sentido nos lo dan, el sentido de las entonaciones y de las inflexiones de voz, nos lo dan los signos de puntuación. Hay que ser muy cuidadosos porque nosotros con una coma podemos cambiar el sentido completo de toda la oración. Concluido el segundo momento, pasamos ahora a nuestro tercer y último momento de esta teleclase. Vista la importancia de manejar los conceptos y la forma como se debe armar las oraciones, los invitamos a pasearnos por las diferentes estructuras que existen para hacer un escrito. Hay varios tipos de estructuras. La primera es la argumentativa. ¿Qué significa argumentar? Significa explicar de manera ordenada
nuestro punto de vista. Para explicar un punto de vista necesitamos primero mucha información, datos duros. ¿Qué entendemos por datos duros? Los datos duros son fechas, son eventos concretos, son nociones específicas, son cifras. Entonces, nosotros no podemos argumentar porque nos parece que, no, a nosotros no nos debe parecer. Para argumentar tenemos que buscar. Entonces, nuestra primera tarea significa hacer indagación. Tenemos diferentes fuentes. Lo primero que buscamos hoy en día en Internet. Ok, nos metemos en Internet y buscamos. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bonito. Nosotros queremos escribir sobre las cifras que están golpeando al planeta en este momento. ¿Qué cifras están golpeando? ¿Más la pandemia o hay algún otro mal que esté causando un gran daño? Resulta que el hambre causa más fallecimientos en el mundo actual que la pandemia del COVID-19. Esto es increíble. Pero resulta que la mediática no toma en cuenta eso. Entonces, la mediática no da esas cifras. ¿Cómo sabemos cuántos fallecidos hay por hambre? Entonces, entramos y empezamos a buscar. Resulta que hay unos sitios que llevan el control desde la ONU, llevan el control de las personas que van muriendo por no tener alimentos. Entonces, vamos a esos sitios. No podemos entrar en cualquier lugar y decir, ay, esta cifra me gusta. No, tenemos que buscar sitios que estén acreditados. Entonces, nosotros para armar una buena argumentación tenemos que ver, se mueren 2.000 personas diarias por hambre. Ustedes creerán que eso es una cifra pequeña, no es una cifra altísima. Resulta que están igual. Tenemos otra cifra que es muy alta, la cifra de los abortos. También es altísima. Llevamos ya en lo que va del año más de 20 millones de abortos en el mundo. Entonces, esas cifras nos van diciendo, la buscamos en espacios específicos, nos metemos en un blog, no es en un blog, vamos a buscar los estudios universitarios y tenemos fuentes para esos estudios universitarios. Luego tenemos las bibliotecas, los libros, nuestros queridos libros. Tenemos también los trabajos en los periódicos, que son trabajos de investigación. Y así vamos a ir sumando. Entonces vamos a ir buscando todos los datos para hacer que nuestro primer trabajo, o sea, nuestra primera abordaje, tenga todo una fuente muy fuerte y muy sólida. Nuestro segundo tipo de estructura es la narrativa. ¿Qué es la estructura narrativa? Es echar el cuento. Es hacer un cuento de manera cronológica, es decir, por tiempo. Primero pasó esto, después sucedió esto, en tercer lugar sucedió esto otro. Eso es echar un cuento, contar. Uno no pasa de que, por ejemplo, hay un cuento de el tío Tigre y tío Conejo. Tío Tigre estaba dominando el charco de agua y no dejaba que ningún otro animal se acercara. Tío Conejo, con mucha sed, se trata de ver cómo hace para burlarse del tío Tigre. Entonces, viendo que si se presenta como tío Conejo, el tío Tigre posiblemente se lo coma, tío Conejo va y se revuelca en un pantano y después da vuelta sobre unas hojas secas y se acerca al pantano a tomar agua. Tío Tigre le dice, ¿y tú qué eres? Y el tío Conejo le responde, yo soy un hojarasquerito del monte. Tío Tigre jamás había visto un ser como ese, un ser hecho con hojas. Fíjense, yo estoy contando de manera cronológica dónde estaba el tigre, dónde llegó el tío Conejo, qué hizo para burlarse del tío Tigre, dónde da el segundo paso. Eso sería igualito que hacer una narración de un concierto musical. Nosotros no entramos en el concierto musical diciendo, estos músicos son unos locos. No, nosotros decimos,
fulanito de tal llegó a la tarima vestido de tal forma y su primera interpretación fue esta. El público actuó de esta manera y luego pasa a cantar en su segunda interpretación. Y así vamos cronológico hasta terminar el concierto. Eso es una narración, un cuento llevado de manera casi de la mano a nivel de tiempo. Luego tenemos la tercera estructura, que es la estructura descriptiva. La estructura descriptiva nos dice, hacemos una especie de fotografía con palabras. Utilizamos esta bandera para tener un ejemplo. Esta bandera es nuestro símbolo patrio. Está constituida, es rectangular y está constituida por 3 bandas de colores. 3 colores primos, el amarillo, el azul y el rojo. La banda de arriba es amarilla. Las 3 bandas son exactamente del mismo grueso. La primera es amarilla, la segunda es azul y la tercera de abajo es roja. La banda del medio azul lleva 8 estrellas blancas. Y en la parte amarilla hay un escudo que es la enseña nacional. Fíjense, si yo describiera la bandera de Colombia, describiría que tiene las mismas 3 bandas con los mismos 3 colores, pero la banda superior amarilla es mucho más ancha. Eso nos diferencia la bandera de Venezuela de la bandera de Colombia. Las nuestras son exactamente 3 bandas del mismo grosor. Acabamos de hacer una descripción. Acabamos de describir un objeto. No hubo acción, hubo simplemente una fotografía con imágenes. La tercera herramienta que tenemos es esta es la cuarta. Primero tuvimos, ahora vamos para la dialogal. ¿Qué es la dialogal? Es establecer una conversación, un toma y dame entre 2 o más personajes. Es muy útil cuando nosotros nos montamos en el metro en la mañana y vamos con alguien, ese alguien nos pregunta, ¿qué pasó esta mañana? Y nosotros respondemos, escúchenme bien, respondemos, esta mañana mi mamá me dijo, pero muchacho, que tú no te vas a parar más temprano, todos los días te paras igual de tarde. Y yo le dije, pero mamá, por Dios, tengo mucho cansancio, tengo mucho sueño. No, párate, ve y apúrate que tienes que llegar temprano. Fíjense, acabamos de contar a través de un diálogo, acabamos de establecer una forma de cómo es que hablamos de manera coloquial. Y eso lo escribimos. Entonces, vamos escribiendo. Para hacer un diálogo nosotros utilizamos los guioncitos. Guión 1, primer guioncito y viene el primer parlamento. No, mamá, yo no tengo mucho sueño, no me quiero parar todavía. Segundo guioncito, dice mamá, no, tienes que pararte porque tienes que llegar temprano. Y así vamos armando todo nuestro diálogo. Los diálogos son muy importantes. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros vamos a presentar una investigación, a veces hacemos entrevistas de profundidad. Y en una entrevista de profundidad se arma con diálogos. Hay preguntas y respuestas. Eso es un diálogo. Unas preguntas y respuestas es un diálogo. Cada trabajo de investigación requiere, exige y establece un procedimiento complejo de investigación, de documentación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir nuestro texto a partir de la documentación. Entonces, si el profesor nos pide un trabajo, nosotros vamos a elegir qué tipo de narrativa vamos a hacer. Si vamos a documentar, si vamos a contrastar datos duros o si los vamos a utilizar todos de manera mezcladita. En ese sentido, mientras más estudiemos, mientras más leamos y mientras más palabras conozcamos y más datos tengamos, mejor nos van a salir nuestros textos en clase para que podamos producir contenidos más profundos y podamos aprender muchísimo más. En este tercer momento revisamos
4 estructuras básicas utilizadas para la construcción de los textos escritos. 1. La argumentativa, la narrativa, la descriptiva y la dialogal. Recordemos que debemos respetar siempre las normas gramaticales y mientras mejor manejemos los signos de puntuación, mejor entenderán los lectores lo que quisimos decir. De esta manera, hemos desarrollado nuestra teleclase de Universidad en Casa con el tema 5 de lenguaje y comunicación liberadora. Es un buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la teleclase de hoy. Tomamos conciencia de la importancia de un manejo de los conceptos para poder escribir correctamente. Reconocimos los recursos expresivos del lenguaje escrito e introyectamos la trascendencia de la argumentación, la narración, la descripción y el diálogo como recursos necesarios a la hora de escribir. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase de hoy con todos ustedes, estudiantes universitarios, que están allí desde sus hogares con nosotros. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en la universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados en el día de hoy. Síganos por nuestros canales Telegram y YouTube. Universidad en Casa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.